Buenos días, vamos a ver ahora las características de esa unidad estructural y funcional de los riñones, que es la nefrona. Vamos a ver las características de la nefrona y cómo la nefrona filtra la sangre y forma la orina. Bueno, acá tenemos una imagen donde se observa la función de la nefrona. La función de la nefrona consiste en la filtración, reabsorción, secreción y la excreción. O sea que acá tenemos con rojo, las pelotitas rojas son las sustancias que no deben ser eliminadas, y con las pelotitas azules son las sustancias que deben ser eliminadas. Entonces, la primera etapa en la formación de la orina es la filtración. ¿Qué es la filtración? Es el paso de los componentes, la mayor parte de los componentes del plasma sanguíneo, desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Bueno, acá tenemos representada otra de las funciones de la nefrona, que es la reabsorción. La reabsorción es el pasaje de aquellas sustancias que formaron parte del ultrafiltrado y que tienen que ser recuperados, porque el cuerpo no se puede dar el lujo de perderlos. Entonces es el pasaje de lo que sirve desde los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. Bueno, algunas de las sustancias que son tóxicas y que tienen que ser eliminadas a veces no son filtradas. Entonces, la secreción es la eliminación de aquellas sustancias que son tóxicas para el cuerpo, que tienen que ser eliminadas formando parte de la orina definitiva. Entonces, la secreción es el pasaje de lo que no sirve desde los capilares peritubulares hasta los túbulos renales. Y por último tenemos la excreción, que es la eliminación de las sustancias que no sirven a través de ese fluido que se conoce como orina. Bueno, acá hay otra imagen que representa las etapas en la formación de la orina, la filtración, entonces, que ocurre, que es el pasaje de la mayor parte de los componentes del plasma sanguíneo a la cápsula de Bowman. La reabsorción, que ocurre a lo largo tanto del tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y tubos colectores, que es el pasaje de aquellos componentes que están en los túbulos renales y que tienen que ser recuperados, que tienen que pasar nuevamente a la sangre. Después la secreción, que solamente ocurre a nivel del tubo contorneado proximal, distal y tubos colectores, que es la eliminación de las sustancias que no sirven, que es el pasaje de esas sustancias que no sirven de los capilares peritubulares a los túbulos renales. Y por último la excreción, que es la eliminación a goteo de la orina definitiva a través de las papilas renales hacia los cálices menores primero, luego hacia los cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra hacia el exterior. Bueno, vamos a ver ahora cómo está formada la membrana de filtración. Esto es el corpúsculo renal, donde encontramos la arteriola aferente. La arteriola aferente, sus paredes son más gruesas, y acá podemos encontrar unas células especiales que se conocen como células yuctaglomerulares. Esta es la arteriola deferente, y entre medio acá tenemos células mesangiales. Acuérdense que la arteriola aferente y la deferente están en contacto con prácticamente la porción final de la rama gruesa de la asa de Henle y la porción inicial del tubo contorneado distal, donde acá tenemos un grupo especial de células, que después vamos a ver cuál es la función, y que se conocen como células de la mácula densa. Bueno, vamos a cómo está formada la membrana de filtración. Primero, que esto es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa, un epitelio que forma la lámina parietal de la cápsula de Bowman, y otra capa de células que envuelve a los capilares, que se conoce como
células que forman la capa visceral, o sea, el endotelio visceral de la cápsula de Bowman. Por otro lado tenemos las células epiteliales, las células del endotelio vascular, de los capilares. Esas células endoteliales de los capilares son fenestrados, o sea, recuerden que existen tres tipos de capilares: los continuos, que no tienen perforaciones, los fenestrados que sí tienen perforaciones, y después los sinusoides que tienen perforaciones mucho más grandes, que no solamente afectan a las células endoteliales, sino también a la lámina propia. Entonces acuérdense que en el endotelio vascular, ese endotelio, las células endoteliales son fenestradas, pero la lámina propia, que es esta, es continua, y acá podemos ver la lámina propia que está por fuera de las células endoteliales y que tienen una particularidad, o sea, estas fenestraciones tienen un diámetro aproximado de 8 nanómetros y la membrana basal es rica en proteoglucanos que tienen carga eléctrica negativa. Eso hace que ciertos componentes del plasma sanguíneo no se filtren. Ya vamos a ver qué componentes no se filtran. Y por fuera tenemos el epitelio de la cápsula de Bowman, que son estas células que tienen un cuerpo grande, parece un pulpo, pero que emiten prolongaciones. A ver, acá podemos ver mejor estas células que se conocen como podocitos, y esos podocitos emiten prolongaciones primarias y secundarias. Estas extensiones secundarias se conocen como pedicelos. Acá podemos observar cómo los pedicelos se entrelazan y dejan pequeñas ranuras que se conocen como hendiduras de filtración. Bueno, acá se puede observar las hendiduras de filtración. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos ver la porción distal de la rama gruesa de la asa de Henle y la primera porción del tubo contorneado distal, donde tenemos estas células más altas que se conocen como mácula densa. Tenemos también la arteriola aferente y la arteriola eferente, rodeado por las células yuctaglomerulares, que después vamos a ver cuál es su función. Y acá tenemos otras células que están dibujadas de azul, que son las células mesangiales, que son extraglomerulares, pero también tenemos entre los capilares, que son estos. Acuérdense que los capilares tienen, acá hay otra imagen donde podemos ver los capilares, tienen fenestraciones. Y esas fenestraciones tienen aproximadamente 8 nanómetros. Entonces, fíjense que acá tenemos entre medio estas células que son las células mesangiales intraglomerulares. Acá también la vemos, esta flecha azul las indica. ¿Cuál es la función de esas células mesangiales intraglomerulares? Una de las funciones son células fagocíticas, células de sostén también, pero también son capaces de responder al péptido natriurético auricular, que recuerden que es secretado por las células musculares de la aurícula derecha cuando el corazón está sometido a alta presión durante un tiempo prolongado. Entonces ese péptido natriurético auricular lo que hace es que estas células mesangiales se contraigan, y entonces al contraerse, no contraerse, se relajan esas células mesangiales, y entonces aumenta la filtración glomerular y por lo tanto produce diuresis por presión. Acá podemos ver cómo estas células que forman el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, representado por los podocitos, no rodean completamente a cada uno de los capilares, sino que rodean a un grupo de capilares. Acá podemos verlo también, y estas son las prolongaciones conocidas como pedicelos. Acá están señalados los pedicelos con flecha roja y los poros o ranuras de filtración con flecha amarilla. Bueno, entonces, y acá tenemos
el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, y este espacio se conoce como espacio de Bowman. Bueno, ¿qué se filtra? Primero hay que tener presente que acá tenemos el endotelio vascular, que es fenestrado, tiene esos poros acá, estos poros o fenestraciones que miden aproximadamente 8 nanómetros, o sea, lo que se va a filtrar del plasma sanguíneo son todas aquellas moléculas que tienen un diámetro menor a 8 nanómetros. Pero tenemos que pensar que esta lámina propia también es tejido conjuntivo, que es rico en proteoglucanos, y los proteoglucanos tienen carga eléctrica negativa, o sea que hay moléculas que tienen un diámetro menor a 8 nanómetros y que no van a ser filtrados porque son repelidas por la carga eléctrica negativa de los proteoglucanos que forman la lámina propia, como por ejemplo proteínas plasmáticas como las albúminas, que son proteínas chiquitas que miden menos de 8 nanómetros, miden 6 nanómetros y que deberían filtrarse, pero no se filtran porque son repelidos por la carga eléctrica negativa de los proteoglucanos. Bueno, ¿qué no se filtra? Primero, las células sanguíneas, que son células grandes, que miden 8 micrómetros, 7,5 micrómetros a 8 micrómetros, las proteínas plasmáticas, como las proteínas plasmáticas, ya sea cuyo tamaño es mayor a 8 nanómetros o que son menores, pero por la carga eléctrica no se filtran. Minerales, ¿qué minerales? Bueno, la mayor parte del calcio y del hierro circulan por la sangre combinada con proteínas transportadoras, y como están combinadas con proteínas transportadoras no se filtran. Tampoco se filtran aquellas hormonas que están unidas a proteínas transportadoras. ¿Pero por qué? Porque al estar unida a proteínas transportadoras, su diámetro es mayor a 8 nanómetros. ¿Qué se filtra? Se filtra el agua, se filtran los electrolitos, o sea, el agua pasa, los electrolitos pasan, la glucosa pasa, los aminoácidos, los ácidos grasos, la vitamina, la urea, el ácido úrico y la creatinina. Y es importante que la urea y la creatinina sean eliminadas en forma rápida porque son tóxicas para nuestro cuerpo. Bueno, acá podemos ver el epitelio del tubo contorneado proximal. Recuerden que el 65% de las sustancias que fueron filtradas ya se reabsorben acá en el tubo contorneado proximal. Por lo tanto, primero que las células que forman el epitelio es un epitelio simple, sus células son cúbicas, pero en el borde luminal o apical, o sea, el borde que da lumen del órgano, presenta estas formaciones que son microvellosidades que se conocen como ribete en cepillo, pero porque cumplen esa importante función que es la absorción. En el borde lateral tenemos uniones de tipo estrechas. Bueno, acá podemos observar el epitelio de la rama fina descendente y la rama fina ascendente de la asa de Henle, donde tenemos un epitelio plano o pavimentoso simple. ¿Por qué es plano o pavimentoso simple? Porque la principal función es la absorción de agua. Bueno, y acá podemos ver el epitelio de la rama gruesa ascendente de la asa de Henle y también del tubo contorneado distal. Tiene un epitelio cúbico bajo, pero con muy pocas microvellosidades. Esa es la característica que lo diferencia del tubo contorneado proximal, que tiene abundantes microvellosidades. Bueno, y acá podemos ver el epitelio de la última porción del tubo contorneado distal y el tubo colector, principalmente en la región cortical del tubo colector, donde podemos apreciar dos tipos de células, que son estas células que tienen muy pocas microvellosidades, que son las células principales, y después estas células que
tienen abundantes microvellosidades y se conocen como células intercalares. Bueno, recuerden que las etapas en la formación de la orina son la filtración, pero de lo que se filtra, parte de los componentes se reabsorben, o sea, pasan a los capilares peritubulares. Pero hay sustancias que no se filtran, pero que después tienen que ser secretadas porque son tóxicas para nuestro cuerpo, o sea que la excreción urinaria, la orina definitiva, va a depender de el plasma sanguíneo que se filtra, menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta. Por día se filtran 180 litros de plasma, de los cuales se produce 1,5 litros de orina al día, o sea que se reabsorbe 178,5 litros. Bueno, por ahí es paradójico pensar de que los riñones filtran tanta cantidad de plasma sanguíneo por día y después gastan muchísima energía en reabsorber los componentes que les sirven. Pero bueno, es la forma que tienen los riñones, la forma rápida de eliminar aquellos productos que para el cuerpo son tóxicas. Aparte de esta forma, filtra y procesa todos los líquidos corporales que son directamente son los 3 litros de plasma sanguíneo, siempre considerando una persona de 70 a 75 kilos, que se filtran como 60 veces al día, o sea, es la forma más eficaz y rápida de controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales, bueno, y eliminar el excedente o recuperar cuando hay carencia, ¿no? Bueno, hay componentes del plasma sanguíneo que se filtran, pero que no se reabsorben, o sea, se eliminan en un 100%, como por ejemplo la creatinina. Bueno, hay otros componentes del plasma sanguíneo que se filtran, pero partes se reabsorben de acuerdo a la necesidad del organismo, como por ejemplo electrolitos como por ejemplo el sodio, el cloro. Bueno, y hay otros componentes que se filtran, pero que deben ser reabsorbidos en un 100%, como por ejemplo los aminoácidos y la glucosa. Y por último, hay otros componentes que partes se filtran, pero lo que no es filtrado después es secretado, como por ejemplo los ácidos orgánicos y las bases. Bueno, vamos a ver ahora las fuerzas que favorecen y las que impiden el filtrado glomerular. Por un lado, la presión hidrostática en el glomérulo, en los capilares glomerulares, es bastante alta si la comparamos con otros capilares. Es de 60 milímetros de mercurio. En cualquier otro capilar del cuerpo es de 10 o 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué es tan elevada la presión hidrostática glomerular? Porque la arteriola aferente, o sea, la que trae la sangre a esta red capilar, es de mayor diámetro que la arteriola eferente. Por otro lado, tenemos las fuerzas que se oponen al filtrado, o sea, hay una fuerza más que debería favorecer el filtrado, que es la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, pero esa presión coloidosmótica, recuerden que la presión coloidosmótica está dada por las proteínas. Es cero porque no se filtran proteínas, o sea, las proteínas permanecen en los capilares glomerulares. Entonces es cero. Acá tenemos las fuerzas que favorecen el filtrado, que son la presión hidrostática glomerular, y le tenemos que sumar la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que es cero, y esas son las fuerzas que favorecen el filtrado. Pero a estas fuerzas que favorecen el filtrado, hay que restarle las fuerzas que se oponen al filtrado. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al filtrado? La presión coloidosmótica en el glomérulo, o sea, las proteínas plasmáticas impiden justamente la fuga de agua, la ósmosis del agua, pero es de 32 milímetros de mercurio. Y también otra fuerza que impide el filtrado es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos todas esas fuerzas que impiden el filtrado, que 18 que corresponde a la presión hidrostática y 32 que corresponde a la presión coloidosmótica,
me da 50 milímetros de mercurio, o sea que la fuerza neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Bueno, para obtener el coeficiente de filtración, lo que se hace es restarle a la filtración glomerular, que es la cantidad de plasma sanguíneo que se filtra en un minuto, que es de 125 mililitros, dividido la presión de filtración neta que se había calculado, que es de 10 milímetros de mercurio, y se obtiene el coeficiente de filtración, que es de 12,5 que es milímetros por minuto, que es muy alto, es muy elevado. Fíjense que es 400 veces mayor el coeficiente de filtración que en cualquier otro capilar de nuestro cuerpo, porque el coeficiente, si lo comparamos con el coeficiente de filtración de cualquier capilar de nuestro cuerpo, es de 0,01 milímetros por minuto. O sea que es 400 veces mayor. Eso se debe a las características de la membrana de filtración que vimos anteriormente. Pero el coeficiente de filtración y la función glomerular van a variar y hay varios factores que pueden afectar. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, también va a aumentar el filtrado. ¿Cómo puede aumentar? Si se produce la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, si se produce la vasodilatación de la arteriola aferente, entonces va a aumentar la presión hidrostática glomerular y por lo tanto va a aumentar también la filtración glomerular. Pero la vasoconstricción de la arteriola aferente justamente disminuye la presión hidrostática glomerular y por lo tanto la función glomerular. Otros factores que pueden modificar y reducir la función glomerular es la presión coloidosmótica glomerular, o sea, la cantidad de proteínas plasmáticas. Si aumentan las proteínas plasmáticas, aumenta también la presión coloidosmótica glomerular, que es la que impide el proceso osmótico y por lo tanto se reduce la función. Otro factor que también puede reducir la función glomerular es el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, como por ejemplo cuando algún cálculo renal obstruye alguna de los conductos, como por ejemplo los uréteres. Entonces aumenta mucho la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y por lo tanto se reduce la función glomerular. Bueno, por otro lado, una vasodilatación en la arteriola eferente van a disminuir la presión hidrostática glomerular y por lo tanto van a disminuir la función glomerular, y por otro lado la vasoconstricción leve de la arteriola eferente produce un aumento de la presión hidrostática glomerular y por lo tanto un aumento de la función glomerular. Bueno, vamos a ver cómo el sistema nervioso simpático, las hormonas, los autacoides y los controles de retroalimentación intrínseca de los riñones controlan la función de filtración glomerular y la función glomerular, por supuesto. Entonces, tanto el sistema nervioso simpático, que produce una estimulación intensa en el caso, por ejemplo, de que se produzca una hemorragia muy intensa, en el caso de que se disminuye el volumen sanguíneo, o sea, se produce una hipovolemia, entonces hay una estimulación simpática intensa, pero también hay liberación de hormonas como la adrenalina y noradrenalina, y también el endotelio lesionado libera endotelina. Los tres lo que hacen es producir, son potentes vasoconstrictores, o sea, producen una vasoconstricción generalizada que por lo tanto aumenta la presión arterial, pero a nivel de los riñones también produce una vasoconstricción de la arteria renal y también de la arteriola aferente, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo a nivel de los riñones y por lo tanto disminuye la función glomerular y la filtración glomerular. Bueno, el control de la retroalimentación extrínseca de los riñones es ejercida por esto que se conoce como el aparato yuctaglomerular. El aparato yuctaglomerular está formado por las células de la mácula densa, que están en el límite entre la última porción gruesa ascendente del ácido de Henle y los tubo contorneado distal. También lo forma las células mesangiales,
y las células yuctaglomerulares, que son las que rodean a la arteriola aferente y en menor medida a la arteriola eferente. Entonces, ¿qué ocurre cuando desciende la presión arterial? Este descenso de la presión arterial hace que se filtre menos plasma sanguíneo. Entonces, si se filtra menos plasma sanguíneo, circula lentamente, el filtrado circula lentamente a través de el tubo contorneado proximal, la asa de Henle, el tubo contorneado distal, y por lo tanto, como circula lentamente, se reabsorbe mayor cantidad de cloro y sodio, o sea, más cloro y sodio pasan a la sangre. Entonces, la mácula densa detecta que hay bajas concentraciones de cloro y de sodio en el líquido que circula por los túbulos renales, y por lo tanto, mediante estimulación paracrina, estimula las células estas que están de azul, que se conocen como células yuctaglomerulares, para que liberen renina. La renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es producido por el hígado y es un aminoácido, o sea, una proteína que tiene 453 aminoácidos, o sea, una proteína relativamente grande. La escinde y le quita 10 aminoácidos, y eso se conoce como angiotensina 1. Pero la angiotensina 1, gracias a una enzima producida por los pulmones, que es la enzima convertidora de angiotensina, hace que esa angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, o sea, le quita 2 aminoácidos y entonces lo convierte en angiotensina 2, que es un péptido que tiene 8 aminoácidos. ¿Cuál es la función de la angiotensina 2? Primero, que es un vasoconstrictor, produce la vasoconstricción generalizada de todas las arterias del cuerpo, por lo tanto ayudan a aumentar la presión arterial. También actúan sobre la arteriola eferente, sobre esta arteriola, no sobre la arteriola aferente, sino sobre la arteriola eferente, produciendo vasoconstricción. Entonces, si produce vasoconstricción en la arteriola eferente, pero la arteriola aferente no, porque está protegida por el óxido nítrico y por las prostaglandinas producidas por el endotelio. Entonces, acá la arteriola aferente se mantiene dilatada, en cambio la arteriola eferente se contrae y entonces aumenta la presión y la función glomerular. Pero también la angiotensina 2 actúa a nivel de las glándulas suprarrenales, haciendo que las glándulas suprarrenales liberen aldosterona. La aldosterona actúa a nivel de los tubos colectores, haciendo que se reabsorba mayor cantidad de sodio y de agua, y por lo tanto eso hace que aumente la presión arterial. También actúa sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, haciendo que libere vasopresina o antidiurética, que también estimula la reabsorción de agua. Y por otro lado también actúa sobre el hipotálamo, dando la sensación de sed y por lo tanto estimulando la ingesta de agua. Bueno, ya vimos las características de la membrana responsable de la filtración. Vimos qué es lo que se filtra, cómo las fuerzas que favorecen y que impiden la filtración, o sea, que se oponen a la filtración, y también cómo se regula la filtración. Ahora vamos a ver cómo se reabsorben las sustancias. Ustedes tienen que pensar que la mayor parte, el 65% de las sustancias, son ya reabsorbidas a nivel del tubo contorneado proximal. Y el tubo contorneado proximal tiene ciertas particularidades que facilitan su función, como por ejemplo sus células son cúbicas bajas, pero aumentan notoriamente su superficie absortiva gracias a las microvellosidades que tiene en el borde apical, que da el lumen o hacia el espacio interno. Pero otra de las particularidades es que muchas de las sustancias son absorbidas gracias al gasto de energía. Entonces
también el tubo contorneado proximal es el que más energía gasta, por eso que en las células podemos observar mitocondrias muy grandes, justamente por eso indica una intensa actividad y un gran gasto energético. Las células, o sea, en el borde lateral, hay uniones de tipo estrechas. Entonces acá tenemos otra imagen donde vemos los capilares peritubulares, el intersticio, las células, estas células, ¿sí? Y el borde basal, el borde apical que da el lumen a la luz del tubo. Bueno, acá estarían las microvellosidades que no las dibujé, pero las sustancias para ser reabsorbidas pueden pasar por dos vías. Una que es la vía transcelular, o sea, atraviesan directamente las células de los tubos contorneados, o por vía paracelular a través de las uniones de tipo estrechas, o sea, entre una célula y la otra a través de las uniones de tipo estrechas. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo se absorbe la glucosa y los aminoácidos. Tanto la glucosa y los aminoácidos se absorben por transporte activo secundario. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se gasta energía, pero ¿dónde se gasta energía? En la membrana basal mediante el transporte activo primario, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio mantiene bajo los niveles de sodio intracelular y bombea, o sea, saca 3 sodios de la célula y envía 2 potasios hacia adentro. Entonces mantiene bajo los niveles de sodio intracelular. Eso permite que las proteínas cotransportadoras, que son capaces de transportar sodio a favor del gradiente de concentración, pero consigo arrastran la glucosa, esas proteínas cotransportadoras puedan incorporar glucosa en contra de un gradiente de concentración. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Los aminoácidos pasan en contra de un gradiente, pero arrastrados por el sodio. Entonces el sodio pasa a favor de un gradiente porque siempre se mantiene bajo, gracias a la bomba de sodio y potasio, se mantiene bajo los niveles de sodio intracelular, pero las proteínas cotransportadoras pueden transportar sodio a favor de un gradiente de concentración y consigo arrastran los aminoácidos en contra de un gradiente de concentración. Ustedes tienen que pensar que estas proteínas cotransportadoras responsables del transporte activo secundario son saturables. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un determinado número de proteínas cotransportadoras en la membrana del tubo contorneado proximal. Por lo tanto, si los niveles de glucosa y aminoácidos en sangre se elevan por encima de los valores normales, entonces va a llegar a un punto en que no se puede absorber toda la cantidad de glucosa y toda la cantidad de aminoácidos, y entonces se va a perder a través de la orina. Esto ocurre, por ejemplo, la pérdida de glucosa a través de la orina en el caso de los diabéticos. Cuando los niveles de glucosa se elevan por encima de los valores normales, se filtra más glucosa y entonces la cantidad de glucosa que se filtra es tan elevada que se saturan las proteínas cotransportadoras. Bueno, en el caso de la glucosa y los aminoácidos, después, una vez que están dentro de la célula y que fueron incorporadas por transporte activo secundario, pasan al intersticio por proteínas carrier a favor de un gradiente y sin gasto de energía. Bueno, acá hay una imagen que representa lo que ocurre a nivel del tubo contorneado proximal cuando los niveles de glucosa en sangre son normales de 100 miligramos por decilitro. Entonces, la cantidad de proteínas cotransportadoras es lo suficientemente elevada como para recuperar toda la glucosa. En cambio, cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan, es mayor de 200 miligramos por decilitro, entonces las proteínas cotransportadoras que lo representan estos obreros se ven saturados y entonces no se llega a recuperar toda la glucosa y parte de la glucosa termina en la orina definitiva y eso se conoce como glucosuria. Bueno, ¿cómo se absorbe el sodio? Bueno, ustedes tienen que pensar que este transporte activo primario, que es la proteína, que es la bomba de sodio y potasio, que permite mantener bajos los niveles de sodio,
intracelular en las células tubulares generan un potencial negativo de 70 milivoltios en el interior de la célula porque está sacando 3 sodios, pero permite el ingreso de 2 potasios. Entonces genera un potencial eléctrico negativo. Como se genera un potencial eléctrico negativo, eso va a hacer que ciertos iones positivos ingresen a favor de un gradiente. Y el sodio es uno de los iones que está muy concentrado en la luz del túbulo, muy concentrado en comparación con las células tubulares. Fíjense, esta es la diferencia, de 140 miliequivalentes por litro en la luz del túbulo. En cambio, 12 miliequivalentes por litro en las células tubulares. Eso permite que el sodio ingrese a favor de un gradiente de concentración por difusión facilitada. Bueno, acá hay una imagen que muestra las sustancias que son absorbidas y cómo son absorbidas. Bueno, hasta ahora nosotros vimos que la glucosa y los aminoácidos son absorbidos por transporte activo secundario hacia el interior de la célula, pero después del interior de la célula hacia el intersticio pasan por difusión facilitada a través de proteínas carrier, que el transporte activo primario en el borde basal de las células, que es la bomba de sodio y potasio, es la que mantiene bajo los niveles de sodio dentro de la célula de los túbulos, y por lo tanto eso permite el transporte activo secundario de la glucosa y de los aminoácidos, pero también permite el ingreso de sodio a favor de un gradiente por difusión facilitada. Bueno, acá también podemos ver cómo el potasio sale de las células tubulares al intersticio por difusión facilitada a favor de un gradiente de concentración. Por otro lado, el agua pasa a través de estas proteínas que son acuaporinas por un proceso osmótico, y ustedes tienen que recordar que en la primera mitad del tubo contorneado proximal se absorbe mucha glucosa y muchos aminoácidos, pero poco cloro. Y en la segunda mitad se absorbe mucho cloro y poca glucosa y aminoácidos. El cloro también se absorbe por difusión facilitada, o sea, a favor de un gradiente de concentración, una forma de transporte pasivo, a través de la vía transcelular. Pero también parte del cloro, potasio, sodio son absorbidos por vía paracelular, arrastrados por el disolvente, que es el agua. O sea que en definitiva la glucosa, los aminoácidos, el potasio, sodio, agua y cloro son absorbidos a nivel del tubo contorneado proximal. Bueno, el ion bicarbonato también se absorbe a nivel del tubo contorneado proximal. ¿De qué forma? Bueno, resulta que en el borde luminal o borde apical tenemos el cotransporte, o sea, el transporte activo secundario, contratransporte, porque se transporta en diferentes direcciones, el sodio y el ion hidrógeno. O sea, el sodio se ingresa dentro de la célula, pero en sentido contrario, de las células hacia el lumen pasa el ion hidrógeno. Este transporte activo secundario se mantiene gracias al transporte activo primario, que es esta bomba de sodio y potasio de la que hablamos anteriormente. Bueno, entonces sale ion hidrógeno hacia la luz del túbulo. En la luz del túbulo, el ion hidrógeno se une con el ion bicarbonato para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico en la luz del túbulo se separa en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono ingresa a las células tubulares y se une con el agua gracias a la enzima conocida como anhidrasa carbónica, y forman ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar en ion hidrógeno y en ion bicarbonato, y el ion hidrógeno se saca del interior de la célula por transporte activo secundario. En cambio, el ion bicarbonato
pasa por difusión simple a través de, o sea, de difusión facilitada hacia el intersticio y luego hacia la sangre de los capilares peritubulares. De esta forma se absorbe el 85% del ion bicarbonato. Bueno, pero también a nivel del tubo contorneado proximal se secretan sustancias, o sea, pasan sustancias de los capilares peritubulares a la luz del tubo. ¿Qué sustancias? Las sales biliares, el oxalato, el urato, las cotecolaminas, la penicilina, los salicilatos y el ácido paraaminohipúrico. Este ácido se usa, el aclaramiento de este ácido paraaminohipúrico se usa para calcular la función glomerular, o sea, el flujo sanguíneo renal y la función glomerular. Bueno, vamos a ver ahora la absorción a nivel de la rama fina descendente del asa de Henle, rama fina ascendente y rama gruesa ascendente del asa de Henle. Bueno, primero que tanto la rama fina descendente como la fina ascendente presentan un epitelio plano, simple, y tienen pocas mitocondrias porque prácticamente no gastan mucha energía en el transporte activo, porque principalmente en la rama descendente fina, esta rama es muy permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, por lo tanto pasa agua hacia los capilares peritubulares por un proceso osmótico. En cambio, la rama gruesa ascendente tiene un epitelio cúbico que tiene microvellosidades, pero no son tan abundantes como en el tubo contorneado proximal, pero sí tienen microvellosidades en el borde apical. Y también tienen numerosas mitocondrias porque sí, esta rama es la que gasta energía para la bomba de sodio y potasio principalmente. Entonces, en la rama, en el segmento fino ascendente y en el segmento grueso ascendente del asa de Henle, pasa lo contrario. Esta zona no es permeable al agua, pero sí es permeable a los solutos. Bueno, acá podemos ver cómo en la rama fina descendente, en las células tubulares, hay una gran cantidad, un gran número de proteínas conocidas como aquaporinas, que son las que permiten el proceso osmótico del agua hacia los capilares peritubulares. Pero pequeñas cantidades de agua también pasa por vía paracelular y arrastra consigo pequeñas cantidades de sodio. Bueno, a nivel de la rama fina ascendente del asa de Henle y principalmente a nivel de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, recuerda que le había comentado de que esa zona es impermeable al agua, pero sí permeable a los iones. Entonces, acá podemos ver qué iones atraviesan y pasan a los capilares peritubulares. Primero, en el borde basal de la célula, se gasta energía mediante la bomba de sodio y potasio, que es la que mantiene los niveles de sodio intracelular bajos. Por otro lado, en el borde apical tenemos un transporte activo secundario, que es el transporte unidireccional de sodio que va a favor de un gradiente, pero arrastra consigo el cloro, 2 cloros y un potasio hacia el interior de las células tubulares. El sodio pasa al intersticio por esta bomba de sodio y potasio. El potasio parte, pasa por difusión facilitada al intersticio y parte pasa por retrodifusión a la luz del túbulo, y el cloro pasa por difusión facilitada al intersticio. Y de ahí obvio que estos iones pasan a los capilares peritubulares. Pero también hay otro transporte activo secundario
que es el contratransporte de sodio e hidrógeno. O sea, el sodio ingresa a favor de un gradiente y el ion hidrógeno sale a la luz del túbulo. Eso genera un potencial eléctrico positivo, 8 milivoltios en la luz del túbulo, y como sabemos las cargas positivas se repelen, entonces los iones positivos son obligados a pasar por vía paracelular al intersticio. ¿Qué iones? Por ejemplo, el ion magnesio, el ion calcio, el ion sodio y el ion potasio, entonces son obligados a pasar por vía paracelular al intersticio y después a los capilares peritubulares. Bueno, también en la rama gruesa ascendente de la saga de Henle, lo que ocurre es la absorción de ion bicarbonato. ¿De qué forma? Pasa lo mismo que en el tubo contorneado proximal, o sea, ese ion hidrógeno en la luz del túbulo se combina con el ion bicarbonato gracias a la enzima anidrasa carbónica y forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono ingresa a las células tubulares donde se combina con el agua para formar ácido carbónico nuevamente, y el ácido carbónico se disocia en ion hidrógeno y ion bicarbonato. El ion bicarbonato pasa de las células tubulares por difusión facilitada al intersticio, y el ion hidrógeno es bombeado mediante este transporte activo secundario, contratransporte sodio ion hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se reabsorbe a nivel de la rama ascendente fina del asa de Henle y rama gruesa ascendente del asa de Henle? Sodio, cloro, sodio, potasio, cloro, ion bicarbonato, ion calcio y ion magnesio, y no se reabsorbe nada de agua a este nivel. Bueno, ya vimos que la rama fina descendente de la asa de Henle es permeable al agua pero no a los iones, y la rama gruesa ascendente de la asa de Henle es permeable a los iones pero no al agua. Bueno, eso permite, y principalmente en las nefronas que tienen el asa de Henle largo y profundo dentro de la médula, que se conoce como nefronas yuctamedulares, producir una orina más concentrada. O sea, prácticamente son las nefronas que se dedican a la reabsorción de agua y producir una orina mucho más concentrada. ¿De qué forma? Por un mecanismo que se conoce como multiplicación por contracorriente. ¿En qué consiste la multiplicación por contracorriente? Primero que hay que pensar de que la rama ascendente gruesa de la asa de Henle bombea principalmente al intersticio sodio y cloro por transporte activo secundario. ¿Por qué digo sodio y cloro y no hablo del potasio? Porque recuerden que están las proteínas cotransportadoras, o sea, mediante el transporte activo secundario se activa la bomba sodio, 2 cloros y un potasio, pero que gracias a ese transporte activo secundario, ese potasio vuelve al interior del túbulo, y lo que queda en el intersticio, o sea, lo que pasa al intersticio medular, es el sodio y el cloro. Entonces, como se bombea sodio y cloro al intersticio, entonces se produce un gradiente osmótico que va aumentando a medida que nos adentramos en la médula cerca de las papilas renales. Pero también tenemos la colaboración del reciclado de urea, que ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, eso genera entonces un potencial, un gradiente osmótico que va en aumento a medida que nos adentramos en la médula. Cada vez a mayor profundidad en la médula renal, mayor es el gradiente osmótico, que puede llegar, gracias al reciclado de urea, a 1200 miliosmoles. Bueno, y gracias a ese gradiente osmótico, el agua pasa por ósmosis
desde la rama descendente fina del asa de Henle hacia el intersticio. Y les dije que en realidad el sodio y el cloro son responsables del 50% de ese gradiente osmótico, o sea que ese gradiente osmótico va a llegar a 600 osmoles sin la colaboración de la urea. El reciclado de urea, ¿en qué consiste? Bueno, resulta que a nivel de la porción medular del tubo colector existen proteínas que van a transportar urea desde la luz tubular hasta el intersticio, pero están reguladas por la hormona antidiurética o vasopresina. La hormona antidiurética o vasopresina es producida por acá, por esta zona del encéfalo, que se conoce como hipotálamo, y se secreta a la parte posterior de esta glándula, que es la hipófisis, o sea, se almacena en la neurohipófisis y es secretado por la neurohipófisis. Entonces, en presencia de hormona antidiurética o vasopresina, las UT-A1 y las UT-A3 son las que reabsorben urea y los pasan al intersticio. Eso ayuda a aumentar el gradiente osmótico y en la profundidad de la médula, en el intersticio, llega aproximadamente a 1200 miliosmoles. Y eso contribuye, o sea, hace que la rama descendente del asa de Henle pueda reabsorber mayor cantidad de agua. Pero después, ¿por qué digo reciclado de urea? Porque después esa urea, gracias a las UT-A2, son secretadas nuevamente al asa de Henle, o sea, al interior de los túbulos. Entonces, en presencia de antidiurética es mayor el gradiente osmótico y entonces se reabsorbe mayor cantidad de agua. Bueno, recuerden que los capilares peritubulares que acompañan al tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal en las nefronas yuctamedulares, hay otros vasos que acompañan, que se conocen, que cambian de nombre y se llaman vasos rectos. ¿Cuál es la importancia de los vasos rectos? Primero que los vasos rectos tienen un flujo de sangre en sentido opuesto a la circulación tubular. Fíjense que en el túbulo, en la rama fina del asa de Henle, circula en esta dirección y sentido, pero la sangre circula es justamente opuesta el flujo de sangre y eso permite el intercambio de agua, o sea, tomar agua del intersticio por contracorriente. Entonces, apenas el agua por un proceso osmótico pasa de la rama descendente del asa de Henle al intersticio, pasa inmediatamente a los vasos rectos y entonces de esa forma se evita que se modifique la osmolaridad del intersticio de la médula. Bueno, entonces resumiendo, cómo se genera un intersticio medular hiperosmótico. Primero, gracias a lo que se conoce como multiplicación por contracorriente y por otro lado el reciclado de urea, que es el que contribuye en un 50%. Entonces, recuerden que en presencia de la hormona antidiurética se produce lo que se conoce como el reciclado de urea, que hace que en el intersticio medular se llegue a los 1200 miliosmoles, que no se logra sin la presencia de la hormona antidiurética. Por otro lado, la reabsorción de agua a nivel del tubo contorneado distal y el tubo colector medular es mayor en presencia de hormona antidiurética y en ausencia de hormona antidiurética sí se reabsorbe, pero no se reabsorbe tanta cantidad de agua porque el potencial osmótico, la osmolaridad, no llega a 1200 osmoles, sino solamente a 600 osmoles sin la presencia de la hormona antidiurética, sin el reciclado de urea y no se absorbe agua a nivel del tubo contorneado distal ni tampoco a nivel del tubo colector.
Por lo tanto, la hormona antidiurética es una de las responsables de obtener una orina más concentrada. Bueno, acá hay un cuadro que compara la composición de la orina con la hormona antidiurética y sin la hormona antidiurética. O sea, con la hormona antidiurética se pierde menor cantidad de urea a través de la orina, el volumen de orina es menor la cantidad de agua que se pierde a través de la orina y es mayor la osmolaridad de la orina. Pero el intersticio medular, en el intersticio hay mayor osmolaridad, por eso que se absorbe mayor cantidad de agua. Sin la hormona antidiurética, la cantidad de urea que se pierde a través de la orina es mayor el volumen de orina y es mayor la concentración de agua en la orina, pero es menor la osmolaridad. Y el intersticio medular tiene menor osmolaridad. Bueno, en el tubo contorneado distal, la primera porción, no la segunda porción, la primera porción, en esta porción no se reabsorbe agua, por eso se conoce también como segmento diluyente y se produce un descenso de la osmolaridad del líquido tubular. ¿Por qué? Porque en el borde basal se mantiene activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, entonces los niveles de sodio dentro de las células tubulares se mantiene bajo. Recuerden que el potasio también pasa de vuelta al intersticio por difusión facilitada, pero al mantenerse bajo los niveles de sodio en las células tubulares, en el borde apical, mediante transporte activo secundario, se incorpora sodio a favor de un gradiente de concentración y cloro en contra de un gradiente, y el sodio pasa al intersticio gracias a la bomba de sodio y potasio y el cloro mediante difusión facilitada. Pero también por vía paracelular se absorben ciertos iones como por ejemplo el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio. Por lo tanto, a nivel del tubo contorneado distal, la primera porción, se reabsorbe agua, potasio, cloro, calcio y magnesio. No se reabsorbe agua. Bueno, la última porción del tubo contorneado distal y el tubo colector, pero la zona cortical, presenta dos tipos de células, las células principales y las células intercalares. Las células principales son sensibles a la hormona antidiurética y a la aldosterona y son las responsables de, en presencia de estas hormonas, reabsorber sodio y agua y secretar ion potasio. Pero las células intercalares son las responsables de la regulación del pH de la sangre. ¿De qué forma? Hay dos tipos de células intercalares, las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A, cuando el pH sanguíneo se vuelve ácido, son las responsables de reabsorber ion potasio e ion bicarbonato y secretar iones de hidrógeno. Y cuando el pH de la sangre se vuelve más alcalino, las células intercalares de tipo B se encargan de la reabsorción de hidrogeniones o iones de hidrógeno y secretar ion potasio e ion bicarbonato. Bueno, vamos a ver cómo las células principales, cómo son sensibles a las dos hormonas, a la hormona aldosterona y a la antidiurética, y eso hace que reabsorban mayor cantidad de sodio, cloro y también mayor cantidad de agua. Bueno, en las células principales lo que hace la aldosterona, recuerden que la aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, por la corteza suprarrenal, por una zona conocida como glomerular. Bueno, y la aldosterona lo que hace es aumentar la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces se reabsorbe mayor cantidad de sodio y se elimina hacia el intersticio mayor cantidad de iones de potasio. O sea, el potasio pasa al interior de las células tubulares con gasto de energía por transporte activo primario, pero después ese potasio sale a la luz del túbulo por difusión facilitada. Como se genera una baja concentración de sodio en las células tubulares, en el borde apical
justamente ingresa sodio a las células tubulares por difusión facilitada. Y el cloro también ingresa por difusión facilitada tanto en el borde apical como en el borde basal. Por otro lado, la hormona antidiurética o vasopresina producida por el hipotálamo y secretada por el lóbulo posterior de la hipófisis aumenta la cantidad de aquaporinas, que son las proteínas integrales de membrana que permiten la incorporación de agua. Entonces aumenta la cantidad de aquaporinas en el borde apical y en el borde basal y por lo tanto se reabsorbe mayor cantidad de agua. Entonces a nivel del tubo contorneado distal, la última porción, y el tubo colector, la porción cortical, se reabsorbe. Las células principales reabsorben agua, cloro y agua, sodio y cloro estimulados por la hormona aldosterona y por la hormona antidiurética o vasopresina. Bueno, y las células intercalares, recuerden que son sensibles a las variaciones de pH. Acá tenemos dos tipos de células intercalares, de tipo A y de tipo B. Las células intercalares de tipo A son las que cuando la sangre se vuelve levemente ácida, son las que incorporan dióxido de carbono del intersticio hacia el interior de las células intercalares de tipo A. Ese dióxido de carbono se combina con el agua gracias a la anhidrasa carbónica formando ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en ion hidrógeno y en ion bicarbonato, pero en el borde basal de estas células se encuentra el transporte activo secundario ion bicarbonato cloro. Entonces se bombea ion bicarbonato al intersticio y cloro al interior de las células intercalares de tipo A. Y ese cloro luego pasa por difusión facilitada a la luz tubular. Por otro lado, en el borde apical tenemos bombas de protones ATPasa que bombean iones hidrógenos a la luz del túbulo para que sean eliminados, y también bomba de protones potasio ATPasa que bombea protones hacia la luz del túbulo e incorpora iones potasio. Ese potasio incorporado pasa al interior de las células intercalares y de ahí al intersticio. Entonces, cuando la sangre se vuelve levemente ácida, de esta forma se secretan iones hidrógeno y se reabsorbe ion bicarbonato e ion potasio. Bueno, las células intercalares de tipo B hacen justamente lo contrario. Cuando la sangre se vuelve levemente alcalina, incorporan dióxido de carbono. El dióxido de carbono se une con el agua gracias a la anhidrasa carbónica formando ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato e ion hidrógeno. En el borde apical, ese ion hidrógeno es sacado de las células intercalares hacia la luz del túbulo gracias al transporte activo secundario ion bicarbonato, ion cloro, o sea que se está incorporando cloro y se elimina hacia la luz tubular el ion bicarbonato. Pero también en el borde apical tenemos la difusión facilitada del ion potasio, o sea que también pasa ion potasio a la luz tubular. Por otro lado, en el borde basal tenemos el transporte activo primario, que es la bomba de protones ATPasa, y la bomba de protones potasio ATPasa, que envía iones hidrógeno e hidrogeniones al intersticio e incorpora ion potasio, que luego será eliminado por difusión facilitada en el borde apical. Por otro lado, este cloro que se incorpora por transporte activo secundario pasa al intersticio por difusión facilitada. Por lo tanto, cuando la sangre se vuelve levemente alcalina, se secreta ion bicarbonato, se secreta ion potasio y se reabsorbe hidrogeniones o iones hidrógeno. Bueno, y a nivel de la porción medular del tubo colector,
lo que ocurre es la reabsorción de agua en presencia de la hormona antidiurética y también se produce lo que se conoce como el reciclado de urea. Recuerden que en esa porción se reabsorbe urea gracias a la presencia de la antidiurética, pero ¿para qué? Para aumentar la osmolaridad de la médula y por ende a nivel de la asa descendente de Henle se reabsorbe mayor cantidad de agua, o sea que está relacionado con la recuperación del agua. Bueno, esta es una tabla que representa todas las sustancias contenidas en el plasma sanguíneo que se filtra, lo que se reabsorbe y la composición de la orina excretada por día. Pero recuerden que estos valores pueden variar, por ejemplo, principalmente el agua que se elimina a través de la orina, porque depende del estado de hidratación o la orina puede ser más diluida o más concentrada, y también la cantidad de iones, la composición iónica va a variar porque está regulado por hormonas. Entonces, en el hipotálamo hay osmorreceptores que continuamente perciben la osmolaridad de la sangre, y entonces esas hormonas van a regular lo que es la reabsorción de iones sodio, cloro, potasio y por ende la reabsorción de agua. Después vamos a ver cuáles son esas hormonas y dónde actúan cada una de estas hormonas a nivel de la nefrona. Pero también el ion bicarbonato y el ion hidrógeno se secretan o se reabsorben para regular el pH de la sangre. La glucosa no tiene que aparecer en la orina porque si no es indicativo de diabetes. Recuerden que la urea y el ácido úrico son productos de desecho del metabolismo. La urea de la digestión de las proteínas, se saca el grupo amino, se produce amoníaco, pero como el amoníaco es altamente tóxico, se convierte enseguida en urea. Pero la urea también, mediante el reciclado de urea, contribuye a la reabsorción de agua. Y el ácido úrico es el producto de desecho del metabolismo de los ácidos nucleicos. Y la creatina, que se filtra pero que no se reabsorbe y que es el producto del metabolismo de la fosfocreatina, que es una molécula que le cede el grupo fosfato al ATP, o sea, una molécula que almacena energía y que se elimina en un 100% y por lo tanto puede ser utilizado para medir la función de la nefrona. Bueno, las características normales de la orina son estas. Por ejemplo, el volumen de orina excretado en un día es de aproximadamente 1 litro a 2 litros puede ser, pero recuerden de que la cantidad de orina excretada va a depender del estado de hidratación. Una persona que está deshidratada puede producir solamente medio litro de orina por día, pero puede producir más de 2 litros en el caso de que esté consumiendo bebidas alcohólicas, por ejemplo, el frío extremo, que hace que no se produzca, o sea que el hipotálamo se ve afectado y no produce la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, al no producirse esa hormona, no se reabsorbe sodio y por ende no se reabsorbe agua también a nivel del asa de Henle, tubo contorneado distal y tubos colectores. El color de la orina es amarillo ámbar. El color amarillo se debe a dos pigmentos, el urocromo, que es el resultado de la degradación de la bilis, y la urobilina, que es el resultado de la degradación de la hemoglobina. Pero también el color va a depender de si está concentrada o diluida la orina. Si está más diluida, el color es más claro, y si está más concentrada es más oscuro. Y también la dieta puede modificar el color de la orina. Por ejemplo, los alimentos, la remolacha, por ejemplo, hace que la orina sea más rojiza. Ciertos fármacos también modifican el color de la orina.
pero también puede aparecer sangre en la orina cuando la mujer está con la hemorragia menstrual, puede estar contaminada con sangre, o puede aparecer sangre en el caso de que la persona tenga cálculos renales. Bueno, con respecto a la turbidez, o sea, la orina no es turbia, sino es transparente, pero cuando es fresca, pero cuando se la deja estacionada se contamina con bacterias y se vuelve turbia. El olor de la orina es levemente aromática, pero cuando se la deja parada por un tiempo adquiere un olor fuerte a amoníaco, pero la orina de los diabéticos que tiene cuerpos cetónicos tiene un olor frutal. El pH de la orina va a fluctuar, va a variar, o sea, tiene un promedio de 6, pero puede fluctuar entre levemente ácida y levemente alcalina, entre 4,6 a 8, y eso depende de la dieta. O sea, una dieta rica en carnes va a hacer que el pH se vuelva más ácido, y una dieta vegetariana va a hacer que se vuelva más alcalina la orina. Y con respecto a la densidad, también varía la densidad, o sea, si la orina está más diluida, tiene menor concentración de solutos, tiene una densidad de 1,001, pero si la orina está mucho más concentrada, tiene más solutos, aumenta la densidad a 1,035. Bueno, ¿cuáles son los componentes o constituyentes anormales de la orina? O sea, primero, pequeñas cantidades de albúmina es normal. Recuerden que la albúmina es una proteína plasmática que es pequeña y que no se debe filtrar por los poros de filtración por su carga negativa, y que si aparece en la orina hablamos de proteinuria. Si aparece en orina quiere decir que hay un daño a nivel de la membrana de filtración, ya sea por alguna lesión o por alguna infección o por alguna toxina o por metales pesados. Entonces hay un daño a nivel de la membrana de filtración, y por lo tanto están pasando estas proteínas plasmáticas. Glucosa tampoco tiene que haber en la orina, porque el 100% de la glucosa debe ser absorbido, pero si aumentan los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo en las personas diabéticas, hablamos de glucosuria, y eso es un indicativo de que la persona tiene o diabetes o está ingiriendo, no ingiriendo, sino que está en una situación de estrés donde hay liberación de grandes cantidades de adrenalina, porque lo que hace la adrenalina es transformar el glucógeno almacenado en el hígado y liberarlo como glucosa para usarlo como fuente de energía. Entonces eso puede elevar momentáneamente los niveles de glucosa. Entonces, si aumentan los niveles de glucosa en sangre, también va a aparecer glucosa en la orina, y entonces produce una orina más diluida, porque junto con la glucosa se pierde también agua. No deben aparecer eritrocitos. Cuando aparecen eritrocitos en la orina hablamos de hematuria. ¿Y cuáles son las causas? También puede ser lesiones renales, puede ser deberse a cálculos renales, por ejemplo, tumores, o también a veces la muestra de orina se puede contaminar con la hemorragia menstrual. Cuerpos cetónicos, o sea, los cuerpos cetónicos, la concentración elevada de cuerpos cetónicos puede ser un indicativo también de diabetes mellitus, pero también de una dieta baja en hidratos de carbono. El urobilinógeno, o sea, el urobilinógeno es el que le da el color a la orina, pero excesiva cantidad de urobilinógeno puede indicar, por ejemplo, una anemia perniciosa, o por ejemplo cuadros de hepatitis, cirrosis hepática, algún problema hepático. Y los microorganismos que normalmente aparecen contaminando la orina son la Escherichia coli, hongos como Candida albicans, la Trichomona vaginalis, y esos son los microorganismos más comunes que pueden llegar a contaminar la orina. Bueno, ¿qué hormonas regulan la composición de agua y de electrolitos de la sangre, y también, ¿no?, por ende de la orina excretada?
son estas hormonas. Son 5 hormonas. Cuando aumenta la presión arterial, ¿no es cierto?, la aurícula derecha, por distensión, o sea, cuando está mucho tiempo sometida a alta presión sanguínea, la distensión del el músculo auricular hace que libere el péptido natriurético auricular o péptido natriurético atrial. Esa hormona lo que hace es actuar a nivel del tubo contorneado proximal y tubo colector, inhibiendo la reabsorción de sodio y por ende la reabsorción de agua, y eso produce natriuresis por presión, o sea, pérdida de sodio, pero justamente para que la presión vuelva a los valores normales, y también diuresis por presión. Pero también este péptido inhibe la liberación de aldosterona. Bueno, cuando la volemia o la presión arterial disminuye, esto lo detectan las células yuctaglomerulares que se encuentran en el aparato yuctaglomerular y liberan renina. La renina hace que el angiotensinógeno producido por el hígado se convierta en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora liberada por los pulmones, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que hace es vasoconstricción de la arteriola eferente y por lo tanto aumenta la filtración, la presión de filtración, pero también activa el cotransportador sodio-hidrógeno de las células del tubo contorneado proximal, y por lo tanto se reabsorbe más sodio y más agua, y por lo tanto esto contribuye a elevar la volemia y la presión arterial. Por otro lado, la hormona antidiurética o vasopresina, secretada por los núcleos supraópticos paraventricular del hipotálamo, estas células producen la hormona antidiurética, pero es secretada, almacenada y secretada por el lóbulo posterior de la hipófisis, y cuando aumenta la osmolaridad del plasma sanguíneo o cuando disminuye el volumen sanguíneo, entonces se produce la liberación, la secreción de esta hormona. Lo que hace esta hormona es aumentar la reabsorción de agua, actuando a nivel de los tubos colectores medulares, interviene en lo que es el reciclado de la urea para aumentar la osmolaridad del intersticio medular, y por lo tanto se absorbe más agua, pero también aumenta la reabsorción de agua a nivel de la porción terminal del tubo contorneado distal y la primera porción del tubo colector, o sea, la porción cortical del tubo colector, aumentando el número de acuaporinas en las células principales. Entonces, si se reabsorbe más agua, también aumenta la volemia. Por otro lado, la aldosterona también es liberada cuando aumentan los niveles de ion potasio o estimuladas por la angiotensina 2, y entonces lo que hace la aldosterona es también actuar a nivel de las células principales del tubo contorneado, la última porción del tubo contorneado distal y la porción cortical del tubo colector, estimulando la reabsorción de sodio y agua y la eliminación de ion potasio. De esta forma, bueno, cuando se absorbe más sodio y más cloro, también se reabsorbe mayor cantidad de agua, y eso contribuye a aumentar la presión arterial y la volemia. Por otro lado, la paratormona producida por las glándulas paratiroides, esta hormona se secreta cuando bajan las concentraciones de calcio sanguíneo. Entonces lo que hace esta hormona es estimular la reabsorción de calcio y la secreción de fósforo.